Muy buenas tardes en la Ciudad de México, buenos días en Oceanía. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y su programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, les dan la más cordial bienvenida al seminario Miradas a Oceanía, Perspectivas desde la UNAM. Es para mí un honor presentar a nuestras autoridades académicas y diplomáticas. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades y quien inaugurará las actividades concernientes a Oceanía del PUEAO. Y también es para mí un honor presentar a la excelentísima señora Sarah Ireland, embajadora de Nueva Zelanda en México. Bienvenida. Y al excelentísimo señor Ernesto Céspedes Oropesa, embajador de México en Australia. Ambos sean muy bienvenidos. Y sin mayor preámbulo, le doy la palabra al doctor Miguel Armando López Leiva para que inaugure esta actividad. Bueno, muchas gracias a Mania de la Vega Xota, secretaria académica de este programa, y desde luego cuando lo vea la doctora Alicia Girón le mando un afectuoso saludo. Sé que ella es una persona comprometida y seguramente ahora está preocupada por no haber podido llegar acá, pero sé que su compromiso con el programa y con actividades como esta pues se mantiene vigente y firme. Saludo a Sara, a la excelentísima embajadora de Nueva Zelanda en México, Sara Ireland. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Desde luego también al excelentísimo embajador de México en Australia, Ernesto Céspedes Oropesa. Un gusto compartir este espacio y a ambos muy agradecidos por estar acá en este evento que de alguna manera, ahora lo trataré de decir brevemente, inaugura las actividades del POEAO en relación con Oceanía, cosa que ocurrió a raíz del cambio de denominación del programa e incorporó, además de Asia y África, el estudio de Oceanía en sus distintas expresiones culturales, económicas, sociales, políticas. Si hasta hace no mucho tiempo Asia y África parecían lejanos a los intereses académicos en nuestro país, Oceanía ocupó un lugar aún más distante, ocupaba un lugar más distante en la agenda de investigación. Me atrevería a decir no solamente de la UNAM, sino en general en todo nuestro país. Gracias al esfuerzo sostenido de este programa, el POEAO, este año nuestra universidad cuenta con un espacio en el subsistema de humanidades que nos acerca a la complejidad de Oceanía, a su pasado, presente y futuro. Este espacio enmarca actividades como la que nos reúne el día de hoy. Así, actualmente forman parte de las coordenadas de interés del POEAO, los dos continentes que concentran el mayor porcentaje de población mundial, más del 70%, así como que el que aporta un menor porcentaje de población en el mundo, el 0,55%, y que a su vez es el más pequeño en términos territoriales, aunque no por ello menos importante y rico en ningún sentido. Es imposible hablar de Oceanía sin hacer referencia a su carácter insular, con más de 10.000 islas que se agrupan en 14 países, 16 territorios dependientes de otros 5 países, así como 5 territorios que forman parte de 3 naciones. Si bien es inevitable también mencionar el peso que tienen Australia en primer lugar y Nueva Zelanda en segundo, en términos territoriales, poblacionales, políticos y económicos, respecto al resto de las islas, reducir la visión de Oceanía a ambos países nos llevaría a una visión limitada que nos haría perder justo lo que comentaba hace un momento, la riqueza en sus distintas expresiones y manifestaciones. Como sabemos, lo que llamamos continentes resulta de una mezcla de elementos geológicos, geográficos y convenciones no exentas de disputas y seguramente conocidos por todas y todos ustedes. Hace un par de semanas, por ejemplo, en el marco de una reflexión que me tocó acompañar al rector sobre América del Norte, discutíamos o se discutía o se planteaba, mejor dicho, el carácter de las regiones y las fronteras como constructos sociales, así como los criterios para la agrupación o separación analítica de países de un mismo continente. En Oceanía esto resulta interesante y seguro será parte de los elementos que deberá considerar este programa. El vínculo entre América Latina y Oceanía tiene diferentes aristas, algunas de ellas pocos conocidas, y debo de reconocer que poco conocidas para mí hasta este momento. Solo por mencionar una, en los últimos años han surgido investigaciones que analizan la influencia del liberacionismo suramericano
en Oceanía en la década de los 70. De acuerdo con esos trabajos, este pensamiento habría viajado a través de traducciones y llegado a universidades, seminarios, organizaciones religiosas, organizaciones de pueblos originarios, incluso a movimientos de liberación o independencia mezclándose con un pensamiento emancipador propio. En otra escala, la mayoría de lecturas dan cuenta de una relación indirecta de México con Oceanía, la cual es más bien resultado de las relaciones de México con Asia-Pacífico, como por ejemplo en el caso de la PEC, desde donde se encuentra Papúa Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelanda, o por la coincidencia en organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, OMC. Destaca en ese sentido el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en donde participan dos países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En términos diplomáticos, aspecto importante a considerar, México y Australia han construido una relación activa desde 1966. La Embajada de México en Australia tiene concurrencias con otros 5 países del continente. En 2013 se creó el espacio informal de diálogo MITCA, en el que participan México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia. Por otra parte, México es el principal socio comercial de Australia en América Latina y Australia es el 11º socio comercial de México en Asia-Pacífico. México exporta a Australia vehículos de pasajeros, máquinas, unidades de procesamiento de datos, teléfonos móviles, minerales y concentrados, así como autopartes, instrumentos médicos y bebidas alcohólicas. Esto último no sé si sea bueno decirlo, pero pues así es. Con Nueva Zelanda se establecieron relaciones diplomáticas en 1976 y ambos países comparten espacios como la Coalición de la Nueva Agenda para el Desarme Nuclear y la Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero Agrícolas, y aquí México es el principal socio comercial en América Latina de Nueva Zelanda. En ambos casos hay distintos acercamientos culturales y educativos y como suele ocurrir, anteceden a las relaciones diplomáticas, relaciones de estados y gobiernos, casi siempre relaciones entre sus pueblos, entre sus ciudadanos. Como podemos ver de manera más que resumida y al vuelo, las posibilidades de investigación que representa Oceanía para América Latina, México y nuestra propia universidad son inagotables. Con miras a aportar a ellas, este programa de este seminario se compone de paneles integrados por distintos especialistas, reconocidos especialistas. El primer panel abordará las perspectivas geográficas y geopolíticas sobre Oceanía, territorio, espacio y poder, y el segundo, Oceanía en el contexto de las relaciones internacionales, cooperación regional y dinámicas multilaterales. Tengo la confianza de que este programa llevará a buen puerto su agenda sobre Oceanía, que me atrevería a decir hoy prácticamente se inaugura, y no me queda más que desear que este seminario sea productivo y desde luego agradecer la organización de este evento a la doctora Alicia Girón y a la doctora Vania de la Vega Xota. Y siendo así, y entiendo que esa es mi misión al terminar mis palabras, maestra de la Vega, siendo las 2:08 de la tarde de este 20 de agosto de 2025, me permito dar por declarado el seminario Miradas a Oceanía, perspectivas desde la UNAM, con el deseo de que este sea el primer paso para una serie de discusiones importantes que nos acerquen a una región, a un continente que cada vez se vuelve más importante para nuestro país y desde luego para nuestra universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Armando López Leiva. Con esto damos por finalizado el evento protocolario. Agradezco a nuestra autoridad universitaria, así como a los representantes diplomáticos que nos acompañan en este día. Damos entonces paso, como ya lo anunciaba el coordinador de Humanidades, al panel 1, Perspectivas Geográficas y Geopolíticas sobre Oceanía, Territorio, Espacio y Poder, donde académicos de la Facultad de Filosofía y Letras discutirán estos temas. Dejo entonces en la moderación al maestro José Luis Maya, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Adelante, maestro José Luis. Muchas gracias, maestra Vania de la Vega Ciota, y al igual que mencionaba el doctor Miguel Armando López Leiva, pues me uno a las felicitaciones por la organización de esta actividad que inaugura precisamente el tema que es Oceanía. Entonces, y qué mejor momento, también ya lo mencionaban por ahí, de la importancia de este continente.
Y pues precisamente por ello, pues vamos a empezar con el tema geográfico. Ya no voy a repetir el panel porque ya lo dijo el coordinador de humanidades. Y para ello tenemos a dos colegas que han participado con nosotros, sobre todo aquí tenemos al doctor Saracho, que hemos tenido algunas reuniones ya con él. Y pues son dos colegas de la Facultad de Filosofía y Letras y voy a leer una breve semblanza de ellos antes de darles la palabra. Eh, Empezamos por la breve semblanza del doctor David Herrera. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente desempeña como profesor de carrera titular de tiempo completo definitivo en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también coordina el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, así como el proyecto PAPIT, Transformaciones en el Orden Geopolítico Mundial de la VEGAPO UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI, el SNI. Eh, Entre su obra se encuentran los libros El Geo, el Bios y la Política, de acá al 2024, El siglo de americanismo, acá al 2020, así como la coordinación del volumen Geopolítica, Espacio, Poder y Resistencias en el siglo XXI, de Trama 2020. Sus líneas de investigación versan sobre la teoría crítica, con énfasis en la geopolítica de Estados Unidos y las transiciones en el orden geopolítico mundial. Entonces, en el orden que está el programa, le voy a dar el uso de la palabra al doctor David Herrera. Sí, adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, pues un agradecimiento especial a la doctora Girón y a Baña de la Vega Xota, querida colega y amiga de hace algunos años, por invitarnos a este evento. Y bueno, pues un placer compartir este espacio con Federico y pues con la embajadora y el embajador. Muchas gracias por estar aquí también. Pues nada, yo quisiera compartirles una presentación un poco para apoyarme en lo que voy a decir. Me gustaría hablar justamente pues sí, obviamente de Oceanía, pero Oceanía en las coordenadas de la mirada imperial, ¿no? Es lo que he planteado discutir hoy en términos de la regionalización militarista y también la competencia geoestratégica en el Pacífico Sur que estamos viendo hoy como parte de las modificaciones en el orden geopolítico mundial. Brevemente, pues me gustaría abordar algunos elementos, no necesariamente en ese orden todos, ¿no? Pero algunos aspectos teóricos que nos permitan entender justamente lo que el doctor López Leiva ya mencionaba sobre la región y la regionalización, que tienen que ver con la cuestión de las representaciones espaciales, lo que se denomina como área o región en castellano. Evidentemente, pues pasar por esto que vamos a denominar como la mirada imperial y el ordenamiento no solamente de Oceanía, sino de una región más amplia que es el Indo-Pacífico, como se ha venido denominando últimamente, y pues Oceanía y su papel en la confrontación estratégica actual. A partir de ello, bueno, pues brevemente me gustaría nada más indicar de dónde estamos observando la cuestión de los procesos de regionalización. Y para nosotros en el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica nos ha sido muy útil hablar a partir de la teorización que el filósofo francés Henri Lefebvre hiciera sobre la producción del espacio, ¿no? Dentro de esa teorización, Lefebvre nos dice, nos habla de una tríada que compone una dialéctica que él denomina como espacio dominante y espacio dominado. En esa tríada él habla de tres componentes que dice no son distintos momentos, ¿no? Son parte de una misma dinámica, pero metodológicamente los podemos dividir en estos tres: las prácticas espaciales, los espacios de representación y las representaciones del espacio. Me detengo en esta última, las representaciones del espacio, porque para Lefebvre el acto de representar, es decir, de generar una serie de conceptualizaciones y de concepciones, pero también de imágenes sobre el espacio,
como puede ser el hablar de una región, ¿no? En este caso Oceanía, ese acto de representar no solamente es volver a presentar, digamos, en términos de concepto o de imágenes, algo que ya existe, sino producir eminentemente la propia región, el propio espacio, ¿no? En este caso hablamos de espacio como, de Oceanía como representación, pero Oceanía como una representación que al mismo tiempo produce ese espacio que denominamos justamente como eso, ¿no? Oceanía, un área, ¿no? Entonces, creemos útil esta conceptualización y nada más recordar a partir de Pergesi, ¿no? Unas cuestiones básicas, ¿no? La dimensión histórica de la región, las regiones que no están naturalmente dadas, ¿no? Sino que adquieren una forma y un sentido de acuerdo con relaciones de poder específicas y también de acuerdo con espacios, épocas, ¿no? Históricas concretas y que Oceanía específicamente pues deviene de un imaginario imperialista de muchos ámbitos, pero sobre todo en el siglo XX, pues de esto que se llamó como el Pacífico americano, que le va a dar un sentido y un ordenamiento, ¿no? En ese sentido, Pergesi nos va a decir que Oceanía, en términos del Pacífico, se va a deslizar justo como la nueva frontera de expansión después de la expansión continental estadounidense del siglo XIX y algo muy importante que es Oceanía como una categoría, un término cultural, digamos, pero también científico que se enfoca en clasificar una región, un área que en principio está desordenada, es dispersa, ¿no? Que en principio desde los imaginarios imperiales no tiene ese sentido de orden específico, pero que los cartógrafos occidentales a partir del siglo XIX y los cartógrafos estadounidenses ya en el siglo XX van a dar justamente este sentido de orden y de unidad, ¿no? Algo que inicialmente pues no lo tiene en ese aspecto, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, pues hablar de Oceanía también como un área, una región que está identificándose como en un sentido marginal, ¿no? O sea, siempre que hablamos de Oceanía, justamente se mencionaba en la inauguración, parece que Oceanía está en los márgenes, ¿no? O sea, como que se habla muy poco. Y también cuando hablamos de Oceanía, pues hablamos, digamos, de Oceanía en los márgenes y de los márgenes de Oceanía, porque evidentemente Australia y Nueva Zelanda, por obvias razones, ocupan el centro de la mirada analítica, ¿no? Pero Oceanía, pues, se compone de muchos otros elementos que iremos viendo y que son importantísimos en términos de operaciones estratégicas, en términos históricos, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, ¿no? En la competencia intercapitalista actual podríamos decir, bueno, dentro de la misma área de Oceanía, pues se replican estos patrones de centralidad y marginalidad, ¿no? Con respecto a Australia, Nueva Zelanda y lo que se considera como el resto, ¿no? Aquí nos vamos justo a enfocar bastante en ese resto, en ese otro, en esos márgenes de los márgenes, podríamos decir, un poco en términos de la mirada militarista, ¿no? La mirada, vamos a llamar imperial colonialista militar de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a tratar de ir definiendo esos términos, pero en el sentido de el papel que juega el despliegue estratégico de fuerzas y componentes militares estadounidenses en la región y también el papel de algo que se va a denominar como colonialismo de ocupación corporativa, militar y política, ¿no? O sea, en el sentido de que no estamos nada más ante procesos de colonización y de un colonialismo al estilo tradicional, sino que este colonialismo en realidad tiene fuertes componentes militares, ¿no? Y también corporativos, ¿no? Un poco algo que vamos a ir definiendo después. En ese sentido, bueno, me gustaría decir que en términos actuales, evidentemente hay toda una discusión, el PUEAO pues entra dentro de esta discusión con respecto a los llamados estudios de área, los estudios regionales, y también con respecto a la utilidad del empleo de ciertas categorías de regiones que antes eran como, digamos, muy bien establecidas, ¿no? O sea, por ejemplo, Oceanía, Asia, ¿no? América, y que hoy por distintas cuestiones, cambios y modificaciones geopolíticas, y también por las modificaciones en la propia arquitectura heredada de la Guerra Fría,
están en discusión, ¿no? Una de ellas es justamente esto que a partir de la mirada estratégica de las Fuerzas Armadas estadounidenses se ha venido redefiniendo como el Indo-Pacífico, ¿no? O sea, que es una región mucho más amplia. A partir de 2018, el famoso PACOM, ¿no? El Comando del Pacífico, que fue el comando más grande de los Estados Unidos y que fue estratégico desde la Guerra Fría a la posguerra fría, se redefine como el Indo-PACOM, ¿no? O sea, el Comando Indo-Pacífico. Y dentro de ello, pues hay también un intento de redefinición del área Oceanía como tal, ¿no? Entonces aquí podemos observar, pues, el área de responsabilidad, como se le denomina, del Indo-PACOM, que podríamos ver es verdaderamente grande, ¿no? Y dentro de esa área de responsabilidad, bueno, pues hay una serie de emplazamientos defensivos ofensivos estadounidenses, ¿no? Una red de bases y de instalaciones y de equipamiento estadounidense, ¿no? Algunos de los cuales se vinculan con componentes que están dentro del ámbito continental estadounidense y la mayoría de los cuales están ya en el Pacífico, sobre todo muchos de ellos en el Pacífico Sur. Estos componentes, bueno, vamos a verlo progresivamente, son estratégicos para el despliegue militar y sobre todo para las estrategias hoy de confrontación y de contención con un actor fundamental, pues que es China, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la región va a tener o sea, esto que decíamos, los márgenes de los márgenes, van a empezar a cobrar una centralidad, ¿no? Dentro de este despliegue en red de los componentes militares estadounidenses. Tenemos instalaciones militares en la zona este, ¿no? De esta región Indo-Pacífica, que decíamos están la mayoría de esas instalaciones y componentes en la zona continental, ¿no? Eminentemente muchos de ellos en lo que corresponde pues en Alaska, en Washington, en California y en algo que ya aparece dentro de la zona Pacífico que nos interesa, que es Hawái, ¿no? Ahí encontramos desde la Segunda Guerra Mundial pues el emplazamiento de muchos elementos que hoy vuelven a cobrar importancia en términos de la competencia geoestratégica dentro del Pacífico. Y tenemos ya en la zona oeste, como se le denomina dentro de la zona Indo-Pacífica, pues una serie de componentes dentro de los cuales vamos a encontrar dos grandes nodos, ¿no? Eminentemente ubicados en Japón y Corea del Sur, ¿no? Que tienen que ver con bases militares, que tienen que ver con bases militares de Marines, del Ejército de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, con pactos militares tradicionales con esos dos países, pero donde aquí justamente la Polinesia, la Melanesia, Micronesia, Australasia y Nueva Zelanda van a jugar un papel relevante, ¿no? Dentro de estos componentes militares, ¿no? En un área donde están aconteciendo pues muchos cambios muy relevantes, ¿no? Aquí nada más mostramos un mapa indicativo, ¿no? Que es, por ejemplo, pues el alcance de la capacidad misilística de China con respecto a ciertos componentes militares estadounidenses desplegados en la región, el radio de afectación, ¿no? Con respecto a esos componentes, esto por algunas cosas que vamos a ver ahora. Una serie de estrategias que se han venido perfeccionando los últimos 25 años por parte de Estados Unidos, que se llaman justamente unilateralismo operacional, ¿no? O unilateralismo en la acción y acompañados precisamente de un colonialismo militar que ya mencionábamos antes. Este unilateralismo operacional está relacionado con el intento de ordenamiento de Oceanía y toda la sonda del Indo-Pacífico a partir de patrones coloniales de ocupación militar, ¿no? En la región, a partir del establecimiento de locaciones que permitan operar sobre todo sin constreñimientos políticos de otras soberanías. Una preocupación creciente desde la administración del segundo Bush, ¿no? A partir del año 2001, es que las instalaciones y los componentes militares localizados en nodos estratégicos como Japón y Corea del Sur, por ejemplo, llevaban a la necesidad de negociar con esas soberanías, ¿no? Ciertas actividades, ciertos emplazamientos, ciertos movimientos estratégicos que desde el punto de vista militar retrasaban las operaciones, ¿no? O incluso las prohibían en cierto sentido. Así que se empezó a pensar pues en un despliegue mucho más estratégico en el cual
se pudieran tener locaciones en donde no se tuviera que negociar con otras soberanías o no se tuviera el constreñimiento político por parte de otros países. Eso por una parte. Lo otro es ubicar componentes militares estratégicos lejos de los posibles ataques. Justamente regreso al mapa que estábamos mostrando, ¿no? O sea, componentes militares que estuvieran lejos y que estuvieran dispersos para que ante un posible ataque, ¿no? Sobre todo por parte de China, que es quien se ha venido configurando en el imaginario militar y la práctica militar estadounidense como la próxima gran amenaza, ¿no? Esta dispersión de componentes pudiera minimizar, ¿no? el daño que se tuviera ante un posible ataque. Y lo otro, ¿no? Una estrategia que vamos a ver también, que se llama estrategia rotacional de tropas, ¿no? En la cual se van moviendo tropas y componentes militares precisamente para atender ciertas eventualidades que puedan surgir en la región o en caso de percepción de ataque, ¿no? Así, bueno, esta estrategia rotacional de tropas y de componentes militares, de lo que se trata es justamente de emplear estas locaciones estratégicas dispersas, ¿no? Y además dispuestas en una red de ocupación militar. Sirven, decíamos, para prever ataques enemigos, pero también para hacer frente a cualquier eventualidad, e incluyen bases militares de varios tipos, incluyendo lily pads, ¿no? Aquí pongo justamente la imagen de lirio, ¿no? O sea, de un lily pad, como se plantea en inglés, porque la lógica de las lily pads justamente es esa, de ir saltando de uno a otro lugar, ¿no? Hasta llegar al objetivo final, ¿no? Estas lily pads han ido proliferando en varias partes del mundo, ¿no? Pero sobre todo en el Pacífico Sur los vamos a encontrar muchísimo, ¿no? Esta espacialización de la política del unilateralismo en la acción, en lo que consiste, pues, concretamente es en que hay componentes que los observamos como marginales, ¿no? Si los comparamos, pues, con las grandes bases aéreas militares en Ramstein, en Alemania, ¿no? En Japón, en Okinawa o en Seúl, en Corea del Sur, etcétera, pero que van a ir cobrando cada vez más importancia en este despliegue militar del siglo XXI. Permiten, por una parte, eliminar o minimizar las resistencias de todo tipo, digamos, político-diplomáticas de otros países, pero también las resistencias que se han tenido, resistencias sociales, en aquellos lugares como Okinawa, por ejemplo, donde hemos visto protestas crecientes, ¿no? Por la presencia militar estadounidense e incluso la exigencia de que se retiren esas bases, o en Seúl, donde se ha observado cómo el crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento de la mancha urbana ha interferido con las comunicaciones, el radio de operación de la base militar, etcétera. Y entonces se ha pensado justamente en estos componentes más marginales para poder diversificar, ¿no? Esa localización operativa militar y al mismo tiempo pues hacer frente a la llamada amenaza china, ¿no? Así encontramos pues una serie de componentes, elementos que voy a pasar brevemente nada más para ejemplificar de lo que se trata esto, ¿no? En principio la Polinesia muy al norte, ¿no? Hay todo un debate sobre hasta dónde llega Oceanía, ¿no? Hay todo un debate sobre qué componentes tiene, ¿no? Pero en una rápida observación pues si vemos la Polinesia, ¿no? Muy al norte, Hawái, pues es un emplazamiento fundamental dentro de esta red de militarización en el Pacífico Sur, ¿no? No se considera como una ocupación o colonialismo militar, porque lo sabemos desde 1898, pues es prácticamente parte de la soberanía estadounidense. Es un nodo fundamental actual que alberga tropas, ¿no? Estamos hablando de más de 42.000 tropas, ¿no? Que a marzo de 2025 estaban estacionadas ahí, y es una base estratégica en el Pacífico que lo sabemos muy bien. Históricamente tuvo una función elemental, ¿no? En la Guerra del Pacífico, pero que en la Guerra Fría y ya en estos momentos más actuales, pues juega un papel fundamental en la vigilancia de la zona y también en el despliegue estratégico ahí, ¿no? Tenemos pues ya en la Micronesia una Guam, ¿no? Que Guam está adquiriendo cada vez más importancia dentro de la estrategia del Pacífico. Desde que la administración Obama inaugura eso que se llamó como pivote del Pacífico, hasta los últimos movimientos de acercamiento contra China, Guam está adquiriendo en este margen, digamos, una centralidad, ¿no? Inusitada. Aproximadamente a marzo de este año, pues tenía casi 7.000 tropas, ¿no? Estacionadas ahí. Guam tiene una serie de bases navales
una base aérea, ¿no? Que es Anderson, que la va a convertir en el radio de operación con otro componente que ahora vamos a ver, y tiene la base Camp Blas, ¿no? Del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Además, es parte del componente del sistema antimisiles, ¿no? Recientemente resucitado por la administración Trump. Muchas veces hablamos mucho del sistema antimisiles y siempre pensamos, por ejemplo, en la Europa del Este, ¿no? Pero se nos olvida, pues, otros componentes fundamentales que están en el Pacífico Sur. Y lo importante es que en Oceanía se van a ubicar, se van a localizar muchos de estos componentes del sistema antimisiles estadounidenses. A veces no sabemos dónde están, pero está ahí, ¿no? O sea, estamos aquí, sí, en un proceso de colonialismo militar, ¿no? Han surgido las últimas décadas una serie de movimientos de resistencia en Guam contra esa ocupación, pero como bien sabemos, pues no se conoce mucho y no se conoce mucho por la secrecía y el control militar que se tiene sobre esa locación. Estamos hablando, por ejemplo, de Islas Marshall, también en la Micronesia. Esas, digamos, en términos de albergar tropas, tienen muy poquitas tropas, ¿no? Siempre yo he ido siguiendo los últimos años como el despliegue de tropas a nivel mundial y lo que he podido observar de 2019 para acá es que Islas Marshall jamás pasan, ¿no? De 20 tropas estacionadas ahí, pero tiene una importancia histórica, ¿no? Pues lo sabemos muy bien como campo de pruebas, ¿no? De armamento nuclear. Es hoy parte del sistema antimisiles estadounidense y también, bueno, pues un componente que se plantea como potencial, ¿no? Frente a una posible confrontación con China. Es además hoy también un sitio de pruebas de armamento, ¿no? Los misiles que son lanzados desde California en Estados Unidos, no sé si les ha pasado, pero de pronto alguna noticia dice, se acaba de probar el último misil estadounidense, ¿no? Y se lanzó hacia el Pacífico. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y hacia el Pacífico en dónde, ¿no? O sea, ¿dónde caen? Bueno, muchos de ellos caen en Islas Marshall, donde empresas como Lockheed Martin, como Boeing, como Raytheon, ahora RTX, ¿no? O sea, estas grandes empresas del complejo militar industrial tienen un control casi absoluto, ¿no? Aquí por eso nos atrevemos a hablar de un colonialismo que no es solo militar, sino de ocupación corporativa, porque las grandes corporaciones tienen ahí un control territorial enorme, ¿no? Que utilizan justamente como campo de prueba de sus armamentos, ¿no? Y además, bueno, tiene ahí una base del ejército que es bastante relevante. Las Marianas del Norte, ¿no? También en la Micronesia, también albergan bien poquitas tropas, pero su importancia es igualmente histórica, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, como también un sitio de prueba de armamentos, ¿no? Este es otro tipo de colonialismo militar y de ocupación corporativa que tenemos por parte de Estados Unidos en la región. Tienen además la facultad de ser un complemento de la base aérea Anderson que antes ya mencionábamos y además tiene locación de helicópteros, ¿no? de reacción rápida en la región. Es un componente fundamental en esta estrategia de rotación de tropas y de componentes militares. Tenemos en Palau, en la Micronesia, la construcción reciente de un sistema de radares operados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que según información, ¿no? Culminará por ahí de 2026. Es decir, se convierte en una zona de vigilancia en la región bien relevante y sobre todo previendo esta configuración del Pacífico Sur como un campo de confrontación con China nuevamente. Tenemos a la isla Wake en Micronesia, que esa es parte soberana de los Estados Unidos, importante, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, pero relevante hoy porque también es parte del componente del sistema antimisiles, ¿no? Estadounidense en la región. Es otro lugar de prueba de armamentos, ¿no? Otra forma de colonialismo corporativo militar y además una base, ¿no? Aérea, la base aérea del Atolón Wake, que evidentemente se utiliza ahí. Y un componente que a pesar de estar en Australia, en realidad a partir de 2011, ¿no? Se ha venido utilizando por parte de los Estados Unidos. Darwin, ¿no? Al norte de Australia, es ahí la base de la Real Fuerza Aérea Australiana que está siendo utilizada
como decíamos, de 2011 por la fuerza rotacional del cuerpo de Marines, ¿no? En esta estrategia de contención de China y utilizada como parte de este pivote del Pacífico. Ahora bien, podemos encontrar muchos otros elementos ahí, ¿no? O sea, el punto es plantear la estrategia en red, ¿no? de la nueva geografía de ocupación militar estadounidense en la región. Me gustaría pues vincularlo pues ahí con algunos otros elementos, complementos con el Indo-Pacífico y otros márgenes, ¿no? Porque esta red, bueno, no se explica nada más por la propia Oceanía, ¿no? Sino que en realidad cobra sentido con otros componentes que están en otros lugares, ¿no? Indudablemente, pues habría que mencionar Diego García, que ya evidentemente pues está en medio del Índico, ya no es parte de esta zona, pero donde también, ¿no? Pues en esta red de militarización de los márgenes juega un papel fundamental, ¿no? Como base estratégica de Doctor aprovechamiento. Herrera, ¿puede ir concluyendo, por favor? Sí, Disculpe. claro, con todo gusto. Y bueno, pues las Islas Vírgenes en otra región totalmente distinta, hoy fundamental para el asedio contra Venezuela, por ejemplo, ¿no? Nada más dos cosas y ya con esto termino. La injerencia de China en el área, ¿no? Bueno, pues como hemos visto, gran parte de la presencia militar estadounidense en la región es relativa, ¿no? A la contención de China. China ha ido incrementando su presencia diplomática y económica, sobre todo a partir de 2020, con la pandemia de COVID-19. Hemos visto cómo se volvió un proveedor de ayuda, ¿no? Y de vacunas, de mascarillas, equipo sanitario, y también ha lanzado una estrategia diplomática de intercambio comercial y de insumos básicos a cambio de reconocimiento de la política de una sola China, ¿no? Y del aislamiento de Taiwán, por ejemplo. Y bueno, pues una reflexión última, ¿no? Pues es que es justo esto, cómo los márgenes, ¿no? Dentro de esta geografía de ocupación militar a nivel mundial, en este caso Oceanía, se presentan como componentes estratégicos dentro de la nueva competencia intercapitalista, son sitios estratégicos de emplazamientos de tropas y equipo militar, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues lo estamos viendo como un área de fuertes tensiones y cambios geopolíticos. Y pues les agradezco mucho la invitación, la atención y quedo atento a cualquier comentario. Contrario, muchas gracias por compartir con nosotros todos estos datos, toda esta información que es muy interesante. Y bueno, lo que estaba viendo aquí es como precisamente a través de su exposición nos deja ver el papel estratégico que tiene la región en cuanto a lo que es el colonialismo militar que usted le llama. Y yo creo que también es muy interesante cómo lo complementa con todos estos mapas, cómo nos lo va mostrando. Y así uno se tiene precisamente como lo mencionó, es una región tan compleja, pero cuando lo pone en mapas y lo señala, creo que uno se da una mejor idea de cómo está precisamente estructurada toda la región. Y bueno, lo que me sorprende al final es lo que usted menciona, que Estados Unidos, por lo que yo veo todas estas bases militares, son como contención a China, pero veo que a partir de la COVID-19 ya también empezaron a incursionar ahí los chinos y precisamente aprovechándose de hacer su papel como proveedores de ayuda, ¿no? Entonces es muy interesante, yo creo que hubiéramos seguido todavía durante otros 30 minutos, pero bueno, tenemos que seguir con el programa y bueno, voy a presentar al doctor Federico Saracho para que él también nos pueda dar su exposición. Entonces lo presento brevemente. Federico Saracho es doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de tiempo completo, adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra misma universidad y profesor de asignatura, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Realizó una estancia de investigación en el Instituto Francés de Geopolítica de la Universidad de París 8, Vicence Saint-Denis, tutor de los programas de posgrado en Geografía, Ciencias Políticas y Sociales, INADEM, de nuestra universidad. Actualmente coordina el grupo de trabajo de geopolítica macrorregional de la Facultad de Filosofía y Letras. También ha participado como ponente y conferencista en foros nacionales e internacionales. Ha publicado un libro como autor único, un libro como coautor
y ha coordinado 5 libros de diversas temáticas relacionadas con la geopolítica, el espacio y el pensamiento crítico, además de diversos capítulos de libro, artículos de investigación y artículos de discusión, siendo los últimos la coordinación de las obras Ecos y Destellos de la Comuna de París y el artículo Geopolítica, Genealogía y Horizonte de Transformación. Y la ponencia que nos va a dar el doctor Saracho se titula Colonialismos insulares y, y generaciones perdidas, la producción espacial de Oceanía. Tiene el uso de la palabra, doctor Saracho. Muchísimas gracias, José Luis. Obviamente, bueno, muchísimas gracias a la doctora Girón, muchísimas gracias a la doctora de la Vega, a las autoridades universitarias y a las representaciones diplomáticas que aquí nos acompañan. Yo voy también, como mi colega David, creo que va a ser una presentación que se va a complementar muy bien, ¿no? Si no les molesta, voy a intentar presentar la pantalla, por favor. Ujú. Ah, ahí está, imaginemos que nadie vio nada más. Ya, Y la vez. bueno, justamente lo que vamos a platicar ahorita ustedes y yo va a ser sobre cómo se va a dar el proceso de colonización de Oceanía, lo cual es muy importante porque en realidad la noción de Oceanía, como bien como lo manejaba David anteriormente, pues tiene que ver con cómo se va produciendo espacialmente. Lo que es muy importante es cómo se va representando, es decir, cómo vamos generando esta conciencia de Oceanía como una sola unidad, como una sola entidad, como una sola región, ¿no? Pero también qué es lo que va a significar eso en términos de las construcciones de las subjetividades de muchas de las diferentes poblaciones. En este caso debo de decirles, serles muy franco, o sea, no voy a hablar de absolutamente todos los procesos, me voy a concentrar sobre todo en las colonias que tuvieron una naturaleza muchísimo más de población, ¿no? El caso de Australia en particular, obviamente también Nueva Zelanda, serán de las que empecemos a hablar, ¿no? Pero evidentemente vamos a hacer un trabajo de todas las diferentes articulaciones que dan lógica y dan idea al conjunto de Oceanía, ¿no? Para empezar, bueno, Oceanía en la actualidad tenemos una división hasta cierto punto que no podemos decir que es política, tampoco podemos decir que es propiamente geográfica, tampoco podemos decir que no es geográfica y que no es geopolítica. Es decir, la dividimos en 4 áreas particularmente reconocidas dentro del sistema de Naciones Unidas, que va a ser Micronesia, Melanesia, Polinesia y Australasia. ¿Por qué es esto interesante? Porque en realidad cuando empieza a surgir la noción de Oceanía, esta no es su visión. Esta no es las áreas que se supone que están, eh, pues hasta cierto punto abrazando, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, que en realidad tiene que ver con cómo se manifiesta un poco la disputa colonial, ¿no? Los datos un poco están en el nombre, ¿no? ¿Cuándo empezamos a hablar en realidad de Oceanía? En realidad hay digamos que dos toponimias, dos formas particulares que surgen prácticamente en los mismos años, ¿no? El primero es Polinesia, ¿no? Polis, muchas, nesos, islas, entonces es una zona de muchas islas que va a determinar Charles de Brosses, ¿no? Y en realidad no se tiene una idea clara de hasta dónde de Brosses está realmente hablando de o sea, Polinesia como una sola área, ¿no? No es necesariamente el empate de lo que ustedes y yo actualmente hablamos por Polinesia, ese triángulo abierto del que nos comentaba David. Por el otro lado, también se va a acuñar por parte de Konrad Malmbrún el nombre de Oceanía, ¿no? Es el término en general. ¿Y a qué hace referencia? Pues simplemente al océano, al mar. ¿Por qué? Porque no solamente es un punto en donde se observa como el próximo lugar de disputa en donde se puede dar la relación de expansión colonialista, ¿no? No es solo eso, sino que ustedes notarán, bueno, estamos hablando desde una perspectiva francesa. Y esto se debe a que en realidad la concepción de Oceanía y el área en realidad en la que se va a contener en términos de disputa intercapitalista no la construye conceptualmente en términos de región el mundo angloamericano. Lo van a construir en realidad los franceses a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, digo, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí lo que viene es un debate muy interesante en términos de que se observa como un espacio, pero es un espacio sobre el que se va a generar una dominación.
Por tanto, ya se maneja en términos regionales, no solamente es un área. Región y área tienen como una diferencia muy importante en términos del lenguaje, particularmente para el francés, ¿no? Y aquí lo interesante es que qué es lo que lo que concibe esa perspectiva del imperialismo francés como Oceanía. Bueno, concibe a Malasia, que actualmente ustedes y yo no consideramos a Malasia parte de Oceanía necesariamente, a Melanesia. Melos significa oscuridad, entonces serían como las islas oscuras, las islas negras, donde está ahí Fiji, Isla Salomón, Nueva Guinea, Bantú, ¿no? Y obviamente otras regiones como Nueva Calcedonia, Micronesia, las islas más pequeñas, que es Palaus, donde está también las Islas Wake, las Islas Marinas del Norte, ¿no? Y por último, Polinesia, y esto es algo muy importante. Polinesia, si se fijan, empieza a entrar en disputa hacia cuáles son los espacios a los que realmente está hablando. Originalmente Polinesia tiene dentro de su margen a Nueva Zelanda, ¿no? Muchos te dicen, bueno, tiene que ver con las diferentes diásporas de las etnias polinesias, particularmente las poblaciones maorí, ¿no? Y no necesariamente en realidad, si nos vamos un poco a esa parte de la historia del imperialismo, particularmente en su dimensión geográfica, veremos que originalmente no la piensan como parte de Polinesia porque tiene que ver con quién la está conquistando, es decir, quién está entrando en un proceso de dominación. Hay una disputa entonces intercapitalista. Si ustedes notan, a Oceanía le falta un enorme pedazo de lo que actualmente ustedes y yo concebimos, que es Australia, y estará en disputa entonces Nueva Zelanda, ¿no? Esta parte que en la actualidad llamamos Australasia, ¿no? Y eso tiene que ver porque ella se encuentra en un proceso de colonización diferente al de los diferentes circuitos de colonizaciones insulares que se van a dar dentro de la disputa, ¿no? Vamos a ver que va a haber una praxis colonial que en principio tiene que pasar por la lógica de la terra nullius, ¿no? Ustedes saben que más o menos en el siglo XIX, a partir de la hegemonía inglesa y de los grandes cambios hegemónicos que van a venir a partir de su expansión global, vamos a dejar las antiguas formas de apropiación colonial, ¿no? Y vamos a entrar a los criterios que actualmente llamamos como los de poséditas, es decir, tú tienes que estar presente, ¿no? Para poder afirmar que efectivamente es tu dominio, ¿no? Y te pertenece esa tierra, ¿no? Y entonces, para poder estar presente sin entrar necesariamente en un conflicto, pues mucho de ello tiene que ver que digas que no existe nadie en ese lugar, ¿no? Entonces, va a existir esta doctrina de terra nullius, decimos, sabes que aquí está vacía, no hay nadie y por tanto podemos tomar posesión de esto. Ahora, aquí evidentemente podríamos empezar a hacer eh, esta división moral de decir, no, evidentemente no estaban vacías, había una enorme cantidad de población que existía dentro de todos estos núcleos insulares, pero justamente, digo, de hecho incluso en los diarios de Cook, de su viaje, te dice que cuando está haciendo la primera circunnavegación, a Australia, a Estrecho de Torres, te dice, hay población, hay mucha, no sabemos que no está vacía, pero se llega desde la corona inglesa a determinar que, bueno, está vacía, pero no son propietarios. ¿Por qué no son propietarios? Porque no tienen un criterio de propiedad. Y entonces, por tanto, podemos generar una implantación, ¿no? Y entonces es como se van a empezar a manifestar estas lógicas de doctrinas en términos de qué diferentes islas puedo empezar a tomar. Ahora, justo las condiciones metabólicas que existen dentro de las relaciones sociales al interior te dicen que algunas probablemente tienen mayores posibilidades de ser colonias de población y otras son utilizadas más en términos de espacios de abastecimiento, ¿no? O sea, como muy apuntados, que es como una versión anterior de este colonialismo corporativo que muy bien planteó David, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que también empezamos a encontrar relaciones de lo que hemos llamado un fix geopolítico, ¿no? Así como en determinado momento, cuando hay crisis de sobreacumulaciones, tú mueves geográficamente alguno de los factores del capital que está generando esa sobreacumulación a otro espacio y así liberas la presión. Bueno, hay muchas presiones políticas que se pueden estar manifestando al interior de las metrópolis o al interior de algún centro que ustedes y yo estemos viendo. Y bueno, ahí puede haber un movimiento de población y eso lo que él hace es liberar la presión, ¿no? En el caso de la colonización en Oceanía, muchas de ellas están empujadas por la especulación, sí, pero muchos también están empujadas por estar moviendo población que se considera
como peligrosa y volverla a poner en términos útiles, ¿no? El caso, por ejemplo, de las colonias penales, vamos a tener dos muy famosas, ¿no? El caso de lo que se va a convertir en Australia, que es la de Nueva Gales, bueno, no se va a convertir en Australia, sino es el primer nodo de expansión que le va a dar sentido a la relación del Estado australiano. Que es Nueva Gales, bueno, se sabe claramente que originalmente fue una colonia penal, ¿no? Entonces, tú empezabas a trabajar al interior de Australia y eso en determinado momento te podía generar libertad, pero no solamente eso, sí se generaba mercado y podías tener propiedad. Y entonces era un asunto en donde muchas de las presiones, tanto políticas como religiosas, que se iban conjuntando dentro de Inglaterra, pues a través de diferentes figuras permitían que, ya sea a través de la prisión o ya sea a través de una cosa que se llama intended servitude, tú pudieras llegar hacia esos espacios y empezar a convertirte en un nodo colonial, ¿no? En un punto colonial. Otro caso diferente que no necesariamente se manifiesta de la misma forma es en el caso francés de Nueva Calcedonia, ¿no? Donde ahí sí va a ser una colonia penal y en donde se va a llevar al exilio, sobre todo a criminales que se consideran particularmente peligrosos. La mayoría, hay que ser honestos, son disidentes políticos, ¿no? Ahí en geografía sabemos muy bien del el paso del Liceo Reclus sobre Nueva Calcedonia, ¿no? O sea, son parte de cómo se va construyendo también esos fixes para poder también tener como una visión, unas geografías de miedo que en determinado momento mantengan cierto orden a la población, ¿no? Y aquí me gusta que lo estemos viendo en esos términos, porque si se fijan, se está jugando mucho esta relación ideológica de la naturaleza como una relación peligrosa, ¿no? No solamente como una relación peligrosa, sino ya empezamos a manejar a esta zona, a lo que actualmente llamamos Oceanía, como un lugar que deposita grandes otros, ¿no? Grandes personas, grandes sujetos que en determinado momento se pueden convertir en un peligro simplemente porque son diferentes, porque son salvajes, ¿no? Esta relación de salvajismo está inscrito en dos lógicas, ¿no? La principal, creo yo, es la que se va a dar dentro de la primera configuración de la antropología física, pues nace, el texto de Blumenbach nace clasificando a la humanidad en razas, ¿no? Y entonces te va a decir, mira, de manera total, esencialmente, estas personas son diferentes. Y entonces te dice, hay una raza etíope, hay una raza americana, hay una raza caucásica, y te va a decir, hay una raza malaya, ¿no? Entonces ahí ya de ida tú tienes una primera justificación científica en términos de la ciencia de su época, ¿no? Que te dice ese es un otro, ¿no? Muy diferente en términos de lo que significas tú desde tu cuerpo, ¿no? Por el otro lado, se van a empezar a generar dentro de las expansiones en Australia narrativas sobre los peligros que representan lo que ellos van a llamar aborígenes, ¿no? Eh, en particular está el caso de Elisa Fraser, ¿no? Elisa Fraser se va a perder bueno, va a tener un naufragio y varios grupos en una de las islas que la van a bautizar eventualmente como Isla Fraser, actualmente por un asunto de reconocimiento histórico será vuelto a su nombre original, que es Kagari, pero ella narra cómo, bueno, va a ser rescatada, va a ser tomada por estos diferentes grupos y en determinado momento va a sufrir muchísimos problemas y vejaciones, van a matar a su esposo, que era el comandante, y entonces esto se convierte en una narrativa que en un principio podríamos decir, bueno, simplemente es un miedo antropológico que se está desarrollando a través de la otra edad, pero no, en realidad también tenía un valor comercial, ¿no? O sea, y vendíamos libros sobre ello y había tours sobre ello, ¿no? Y entonces se va explotando justamente también esta noción de otredad esencial que existe con estas poblaciones para, primero, hacer un otro que políticamente entonces puede ser despojado, puede ser removido y también construir a un otro que por su diferencia es válido que contenga una mayor violencia directa, ¿no? Sus cuerpos pueden ser atacados de manera muchísimo más legítima, ¿vale? ¿No? Y eso lo que permite es, a final de cuentas, empezar a generar ciertos movimientos de despojo con la expansión de las diferentes colonias blancas, ¿no? También poco a poco se empiezan
a implementar políticas de reservas y políticas de aculturación forzada, que es lo que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Y eso lo que también te abre es no solamente pensar a los diferentes espacios coloniales insulares que se están abriendo en Oceanía en términos de límites, ¿no? Sino también son las frontiers, ¿no? Son hacia dónde tú te puedes ir moviendo. Pero no solamente en términos imperiales, sino que en realidad también hay una relación de clase y de raza que están jugando como un aliciente de especulación. Y entonces cuando hablamos de producción del espacio, como bien lo señalaron anteriormente, es eso, o sea, literalmente no solamente estás representando, estás terraformando, estás cambiando completamente las dinámicas y estás generando también movimientos de expulsión a través de patrullas, en fin, hay muchas formas en que esto se va a manifestar, ¿no? Y entonces empezamos a ver que en realidad es una radiografía de un proceso muy diferente al que se puede dar en otros, como en el caso de algunos espacios de Asia o como en el caso de África, ¿no? El colonialismo, la forma en que se va a implementar las diferentes ramas de la competencia intercapitalista, es muchísimo más fragmentado. Y no solamente es porque estamos hablando de archipiélagos e islas, ¿no? Sino también porque se van observando en términos de utilidad y de movimiento. ¿No? Por ejemplo, va a haber una presencia importante hasta la fecha de Francia, ¿no? Que va a controlar la zona de la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia, ¿no? Va a tener evidentemente una presencia muy importante Gran Bretaña a través de Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Islas Salomón. Alemania en determinado momento va a controlar Samoa Occidental, Nauru, Nueva Guinea. También hay que decirlo, Alemania eso lo va a perder a partir de la Primera Guerra Mundial y van a ser protectorados que se van a transferir hacia Japón, ¿no? Y que evidentemente van a alimentar la siguiente fase de la competencia intercapitalista que también abordó muy bien David en términos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo los Estados Unidos y Japón están en una disputa por empezar a desarrollar o empezar a controlar estos diferentes puntos alrededor del Pacífico para poder tener un control de todas las diferentes rutas comerciales, ¿no? Eh, y esto me lleva a la segunda parte, hasta cierto punto, del argumento que hoy quería presentarles, que son las generaciones perdidas. Ustedes lo pueden encontrar dentro de la historiografía en Australia, también en Nueva Zelanda, como algunas veces se habla de generaciones robadas, ¿no? Hay una tensión, hasta cierto punto una disputa en cómo historiografiar, es decir, cómo narrar, cómo entender, cómo enmarcar el proceso. Pero lo cierto es que, pues, es una forma de readoctrinamiento, de reconversión de las poblaciones, que lo que va a tener como objetivo último, pues, es desde un punto de vista de una relación occidental, la transición del salvaje hacia el civilizado. Desde un punto de vista de la actualidad, pues en realidad la eliminación de las posibilidades de la reproducción social de la diferencia, ¿no? De los que eran los otros, ¿no? Y entonces son varios códigos legales que se empiezan a construir al interior del proceso de colonización, que también acá en América Latina, esto de codificaciones y separar cuerpos y colores y mestizajes, no nos es completamente ajeno, ¿no? Vamos a ver que se va a dar bueno, los primeros códigos los van a poner las juntas de protección de aborígenes, irónicamente, ¿no? Particularmente hay un personaje, Neville, que lo que va a empujar es estas definiciones, primero de los mediacasta. ¿Qué es un mediacasta? Es un mestizo, ¿no? O sea, fíjense cómo hablábamos de esta diferencia biológica absoluta, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero hay algunos que se mezclaron. Entonces, ellos se mezclaron, pero al mismo tiempo pues, no pueden ser superiores, pero tampoco son inferiores. ¿Por qué? Pues porque están en un proceso en donde la idea de civilización y la idea de raza en ese momento se está percibiendo como una misma, ¿no? Y entonces hay la iniciativa de, bueno, hay que separarlos de sus núcleos familiares, hay que separarlos de sus madres y se tienen que readoctrinar, tienen que estudiar en términos occidentales, ¿no? Y entonces prácticamente les estamos haciendo un favor. Lo que inició como iniciativas más bien hacia estos puntos
que rompían la jerarquía cromática clara, ¿no? Que hasta cierto punto disociaban estos mundos del colono del mundo del colonizado, como lo pensaba Fanon, pues rápidamente entra dentro de el ejercicio de las diferentes poblaciones, de lo que llamaban aborígenes, ¿no? Entonces los niños van a ser retirados de sus familias, ¿no? Y aquí quiero hacer una llamada a Marx. Marx no habla de esto. No habla del caso de Australia, pero habla de los robos herodianos que se estaban dando en los diferentes orfanatos en Inglaterra, pues para poder alimentar el primer impulso de industrial que estaba teniendo el capitalismo. Bueno, aquí también podemos hablar de robos herodianos, ¿no? Porque por un lado sí podríamos decir, bueno, pues es una cuestión que se construye a través de generar un sujeto dentro de otro marco occidentalizado, violento, pero que a final de cuentas entra, se inserta directamente dentro de el sistema colonial capitalista. Sí, pero se inserta de manera diferencial, ¿no? Y se inserta en trabajos que, pues, a final de cuentas, están en una posición muchísimo menor, ¿no? Entonces, empieza a darse una clasificación cromática de la propia clase trabajadora, ¿no? Dentro de la relación de estratificación. Y entonces estos niños, pues sí son niños que hablan muy bien el inglés o hablan la lengua colonial, pero pues a final de cuentas no pueden acceder a puestos de mando, ¿no? Y entonces se empiezan a convertir en una clase de servicio doméstico, de obreros, de las personas que se van a ir a las minas, que van a estar abriendo, o sea, ahí hay una tensión muy fuerte en cómo se va a dar la idea del desarrollo y del progreso espacial de las colonias a través de estas generaciones perdidas. Quiero aclararlo, no solamente van a ser ellos, evidentemente se está desarrollando un proletariado blanco dentro de los espacios de las colonias de población, pero se está hasta cierto punto en disputa, ¿no? Y eso lo que va a generar, pues, es la pérdida de culturas, particularmente en los casos de Australia, Nueva Zelanda, son culturas orales. Acá, bueno, la representación que tenemos de Nueva Zelanda podrá comentarnos cómo allá hay un esfuerzo muy importante de la recuperación cultural que hay en la actualidad de todas esas diferentes estructuras y tradiciones, particularmente las maorís, pero hay que reconocer también pues que este proceso sí se empezó a manifestar de manera muy clara, ¿no? En más o menos 1 de cada 3 niños, o sea, entre 1 de cada 3 niños y 1 de cada 10 niños van a ser separados. ¿Por qué no tenemos clara la estadística? Porque originalmente todas las poblaciones aborígenes no van a ser contemplados dentro de los censos coloniales, ¿no? Entonces, pues más bien es una recuperación histórica que lo que está haciendo es retrabajar la historia oral. Ahora, esto parece que es algo que está muy alejado, pero no, 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 la verdad es que no. O sea, como política oficial dejó de implementarse en 1970, pero todavía va a haber registros de casos de que esto se sigue manteniendo y se sigue manifestando hasta los 90, ¿no? Entonces, a veces pensamos que este tipo de procesos se encuentran muy alejados de nosotros en términos de tiempo, espacio, cuando en realidad no, es una práctica que se va a estar manifestando a través de hogares de adoctrinamiento, a través de escuelas especiales, y que, ojo, también quiero dejarlo claro, no es específico solamente de esta área, es algo que también se va a manifestar a través de iglesias en Canadá, es algo que también se va a manifestar en Irlanda, y que hasta cierto punto tenemos registros similares en América Latina, ¿no? Que deberíamos de empezar a abrir un poco la discusión que han estado abriendo en términos de lo que llaman las guerras de la historia, las history wars, o sea, cómo se está haciendo la historiografía de estos momentos, ¿no? Va a haber un periodo, Doctor ¿sí? Sarache, ¿puede ir concluyendo, por favor? No, no, es cierto, sí, claro que sí. Va a haber una transferencia gradual de administración. Poco a poco todas las diferentes áreas que estaban controlando, particularmente los ingleses, pero también poco a poco van a entrar también áreas que no le pertenecen a los ingleses en modelos de tutelaje, pero esto va a pasar desde finales de la Primera Guerra Mundial y van a ser Australia y Nueva Zelanda justamente los núcleos a partir de los cuales se van a empezar a manifestar en gran medida estos fideicomisos, ¿no? Lo de la competencia en Segunda Guerra Mundial, creo que David lo ha explicado excelente, no creo que valga la pena
abonar más, ¿no? Y va a haber periodos de descolonización, pero así como hay una colonización insular que es muy diferente a los periodos a las formas de descolonización en África, en el caso de Oceanía también va a haber un periodo de descolonización muy diferente, ¿no? Donde vas a tener pequeños estados, pequeñas naciones que en algún momento van a empezar a romper lazos con varias de las líneas coloniales, pero muchas de ellas ya eran tutelajes, de hecho, de la propia Australia, ¿no? Y de Nueva Zelanda, ¿no? Otras se mantienen como con independencia, con libre asociación, que yo más bien diría, bueno, es una imposición hegemónica, como el caso de Palau, Marshall, y otros literalmente como territorios dependientes, que si bien en términos jurídicos no podemos decir abiertamente que son resabios coloniales, en términos geopolíticos podemos decir sin ningún tipo de problema que son formas de neocolonización o colonización corporativa, como bien los llamó David, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las resonancias de los diferentes procesos que ahorita estuvimos platicando? Bueno, pues más o menos vamos a ver que va a existir un reordenamiento poblacional, pero vamos a ver también que, como bien lo dijo el doctor López Leiva, no es una población, o sea, de los continentes es el continente menos poblado. Ahora, todo esto se va a manifestar en términos de las costas, ¿no? Ahorita lo vamos a demostrar. Vamos a encontrar que, por ejemplo, de las poblaciones originarias, el 38% va a residir en las ciudades, ¿no? Y representan el 3,8% de la población. Sin embargo, vamos a ver los estragos de lo que significaron los procesos de las generaciones perdidas, en términos de cómo se va a generar esta jerarquización dentro de la sociedad. Y eso lo podemos ver dentro del proceso del sistema penitenciario, judicial penitenciario en Australia, ¿no? Más o menos 2.480 prisioneros de cada 100.000 son indígenas, ¿no? Que es una cifra 15 veces mayor de la población no indígena, lo cual ya estás viendo ahí claramente cómo los procesos penitenciarios están amarrados también a construcciones de raza, ¿no? La primera que oí que nombrara esto fue Carla Escobar de Relaciones Internacionales, y entonces quiero darle su crédito, no me gustaría que me fuera yo como plagiario a la historia, ¿no? Y vemos dinámicas fragmentarias regionales que actualmente se entran en disputa. La siguiente mesa va a profundizar sobre esto, pero por ejemplo, David habló bien sobre la construcción de esta área Indo-Pacífica, ¿no? Donde se está dando un tratado. Marco de apoyo, ¿no? Y Estados Unidos tiene una relación de mediación, pero también hay una asociación económica regional integral, ¿no? Y pues en esa tiene presencia varios de la macroeconómico Indo-Pacífico, ¿no? Pero también van a tener presencia ANSEAN, China y Japón, digo, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Australia y Nueva Zelanda se convierten hasta cierto punto también en espacios de bisagra y de negociación dentro de la competencia intercapitalista, no solamente en términos militares, sino también en términos comerciales y de cooperación, ¿no? Entonces, es un panorama muy complejo el que está abriendo actualmente el PUEAO, pero creo que hay muchísimo que decir y muchísimo que explorar, tanto en términos de la geografía, la historia, la geopolítica, relaciones, en fin. Ahí yo lo dejaría y les agradezco muchísimo su atención. Doctor Saracho, muchas gracias por ajustarse al tiempo. Y bueno, pues también nos ha dado un recorrido precisamente por todo este contexto colonial de Oceanía. Y pues también vemos que compartimos eso, ¿no? También incluso con América. Lo que estamos hablando también, como se le aquí usted planteaba que el término salvajismo, pero pues en otras regiones lo llamaban como los bárbaros, pero es más o menos lo utilizaban para lo mismo, para describir a personas que eran ajenas a cierto territorio. Entonces, pareció muy interesante, también me llama mucho la atención esto de que usted mencionaba sobre las generaciones perdidas y cómo los fueron precisamente un tanto como lo que usted decía que eran alejados de sus familias, o sea, eso me impresionó mucho, y que a partir de ahí pues los utilizaban pues no precisamente como para labores que fueran intelectuales, ¿no? Sino que eran como para las labores básicas, de servidumbre y demás. Entonces, muchas gracias
por esta ponencia y pues vamos a abrir el espacio para las preguntas y respuestas. Aquí en el chat no veo ninguna, en redes sociales díganos si tenemos alguna, por favor. Y mientras hay aquí en preguntas y respuestas hay un comentario de Alan Basol, se los voy a leer. Y dice, en Okinawa la situación es especialmente crítica por la intervención directa de los militares gringos en la vida de los okinawenses. Ha habido muchos casos de violaciones que han sido pasadas por alto por la protección que Estados Unidos da a sus soldados, además de la problemática expansión de la actual base que ha desatado protestas en la región. Sin duda, podemos afirmar, como bien se menciona, la presencia de colonialismo corporativo industrial que ha sido normalizado por toda la comunidad internacional. Es un comentario de Alan Basol, entonces no sé si quieran comentar algo al respecto. Bueno, pues, o sea, nada más profundizar en esa parte justamente de la problemática a la que se enfrentan las instalaciones militares estadounidenses, específicamente en algunos nodos estratégicos como Japón, ¿no? O sea, parte de ello es justamente el por qué se repliegan a otras posiciones que, pues ya Federico nos muestra cómo históricamente fueron producidas, ¿no? En este sentido de otredad y también de digamos, especies de estados de excepción, ¿no? O sea, donde pueden ocurrir cosas que no podrían, ¿no? En componentes estratégicos, por ejemplo, como Okinawa, ¿no? O sea, yo mencionaba también el caso de Seúl, ¿no? Porque la base en Seúl, pues también ha recibido no solo críticas, sino interferencia de la misma vida urbana y entonces cómo se buscan relocalizar estos componentes en otros lugares, ¿no? Entonces, sí, totalmente el colonialismo corporativo, pues se expresa ahora en una versión moderna de lo que Federico, pues nos muestra que en realidad viene aconteciendo en la producción histórica, ¿no? de la región Oceanía como tal. Doctor Saracho, ¿quiere complementar algo? No, creo que lo que dijo David es correcto, ¿no? O sea, también es entender cómo la presencia de la base propia de Okinawa también tiene que ver pues, con el ejercicio de la violencia propia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la experiencia de la derrota, ¿no? Y entonces a veces eso también tiene que ver con cómo eh, el invasor se sigue manteniendo a sí mismo en una situación de superioridad perpetua por la narrativa del proceso sociohistórico, ¿no? Pero nada, o sea, es como un detalle más. Muchas gracias. Pues no han llegado más preguntas, entonces podemos aprovechar el tiempo si ustedes quieren en 3 o 5 minutos. Tenemos la mano levantada aquí de la maestra Vania de la Vega. Adelante, maestra Vania. Gracias, José Luis, y muchas gracias a ambos ponentes por poner en perspectiva, pues, de ámbitos de la geografía que va más allá de la geografía física, que sin lugar a dudas también es importante. Mm, Mi pregunta o mis inquietudes van en torno a los temas que sobre todo abordó el doctor Saracho del colonialismo, ¿no? Porque por las dinámicas que nos compartiste pareciera que son estados que han pasado por diferentes procesos de nacionalismo, ¿no? O sea, estaban unos países y luego otros hegemonías les arrebatan el dominio de esas islas. Y entonces a mí me deja la impresión que son sociedades pues, orientalizadas, ¿no? O sea, son infantilizadas, nos pueden hacer cargo de sus propias soberanías, de sus propios recursos, de sus propias conexiones, y entonces, bueno, pues están las hegemonías haciéndose cargo de ellas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues primero profundizar, no sé si sean sus temas de trabajo, sus consideraciones en torno a esto, a cómo exotizamos y orientalizamos a las sociedades del Pacífico insulares, sobre todo. Y mientras los escuchaba hablar, recordaba este libro que, bueno, desde yo no soy geógrafa ni trabajo recurrentemente con la geografía, pero hace algunos años, tal vez ya más de 10, estaba muy de moda un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y justamente arranca en una isla que creo que es de Papúa Nueva Guinea, y hablan de este tema del cargo, y creo que en su momento fue muy criticado por ser determinista geográfico, pero me gustaría saber si tienen alguna
observación o si piensan que es pertinente ese libro o no lo es para este tipo de análisis. Felicidades a ambos y gracias por su participación. Pues aquí por cuestiones de tiempo, por ejemplo, no pudimos profundizar en muchas de las grandes transiciones y transformaciones, pero pues es que estamos hablando pues un espacio muy amplio, ¿no? No solamente en términos de dimensión, sino también en términos socioculturales, ¿no? Efectivamente hay una tendencia a veces a infantilizar varias de estas culturas, ¿no? Que tiene que ver con una relación hegemónica, pero también hay que reconocer que hay muchos procesos de globalización que se encuentran inscritos dentro de las relaciones actuales dentro de Oceanía, ¿no? Por ejemplo, la ciudad global, si no me equivoco, con mayor migración que se tiene dentro de ese espacio es Sydney, ¿no? Entonces tú puedes llegar a decir, bueno, ¿y de dónde viene? Ah, pues viene en realidad de sudeste asiático, particularmente de Corea, de Japón y de China, ¿no? Y entonces... Fíjate, se va construyendo hasta cierto punto, hay un crisol de multiculturalismo muy particular, pero que está a final de cuentas conectado con estas relaciones de alianza que estaba planteando también David dentro de su, dentro de su plática, ¿no? Entonces, no me gustaría que pensáramos cómo se va infantilizando solamente al otro, también entender que hay posibilidades de rompimiento, de defensa. Y también que hay muchas cosas que a veces se nos van de entre las manos porque probablemente no los pensamos como objetos de disciplina y de estudio, pero por ejemplo en varias islas de Polinesia, particularmente ahorita se me viene a la cabeza Samoa, existe un impulso evangelista durísimo por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y no es evangelista, discúlpenme, tengo entendido que no les gusta que se les llame mormones, pero ahorita no recuerdo la denominación de esa confesionalidad, entonces me disculpo por el público que si alguien la profesa, pero es cómo se han observado también como formas de expansión de lo que es lo americano, no necesariamente en puntos de vista de lo que tradicionalmente pensamos como lo americano, ¿no? Y entonces también esas relaciones de los márgenes dan a muchísimos juegos que lamentablemente ahorita estamos visibilizando. Por eso pues este esfuerzo que se está haciendo para empezar a convertirlo en un área de trabajo del PUEA es tan importante, porque también dinámicas que, por ejemplo, yo podría actualmente observar, como justamente la expansión de este tipo de religiones al interior de América Latina, tienen en realidad su primer momento de expansión hacia el Pacífico que hacia abajo, a pesar de lo que podamos pensar en términos de la continuidad. ¿No? Entonces, son diferentes juegos que hay que ver hacia dónde nos lleva tanto pues, el laboratorio del archivo como el análisis de datos para pues empezar también a nosotros a reinterpretarnos a partir de esos procesos, ¿no? Eso, y lo del libro. Es un libro muy grande. Sí tiene cosas que a veces se pueden interpretar como determinismo, pero también creo que los casos de análisis y sobre todo el factor de la zoonosis y de el hecho de que tú empiezas a meter patógenos dentro de espacios que no necesariamente los comparten es perdón, lo acabamos de vivir. De hecho, ahorita este seminario es en Zoom gracias a que lo acabamos de vivir, ¿no? O sea, no es un asunto menor y efectivamente dentro de Oceanía, particularmente ahorita tengo fresco el caso de Australia, sí es un factor real el hecho de que mucho del vaciamiento se va haciendo a través, pues, de la expansión de patógenos que previamente no existían, particularmente, pues, peste y viruela, ¿no? Mm, Pero sí. Ujú. Y sería todo. Sí, justo para conectar con esto último que Federico plantea. Pues pensar, digamos, las infraestructuras de expansión capitalista como infraestructuras multiespecies, las llaman algunas y algunos autores, ¿no? O sea, es decir, cómo no solo pues transportan personas y mercaderías, sino transportan en realidad muchísimas cosas, incluyendo estos patógenos, ¿no? O sea, de los que habla Federico y las expansiones pues de epidemias que se vuelven luego pandemias en realidad, ¿no? También dependen de estas formas de mundialización del capital, de sus infraestructuras, ¿no? Y de su despliegue, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, más allá del determinismo, ¿no? O sea que pues sí, la obra puede tener, pero reflexionarla a partir justamente del proceso propio de producción de mundo, ¿no? O sea, incluso materialmente, ¿no? O sea, cómo se puede dar. Y lo otro que quería yo comentar también con respecto a tu pregunta, Vania, y con lo que ya mencionaba Federico, es la manera en cómo esa infantilización, pero también esa invisibilización de los procesos, ¿no? En esta parte del mundo,
es muy útil justo para estas prácticas y miradas imperiales, ¿no? En Guam, por ejemplo, ha surgido movimientos de resistencia bien importantes en contra de la ocupación militar estadounidense, ¿no? A favor de la reivindicación de derechos, ¿no? Sobre la tierra. O sea, Federico lo planteaba muy bien en términos de qué significa el derecho de propiedad, ¿no? O sea, el derecho de propiedad pues produce subjetidades al final del día, ¿no? Y produce subjetidades subalternas, ¿no? Produce subjetidades precarias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, en Guam sobre todo, pues ha habido un movimiento fuerte, ¿no? Por la reivindicación de derechos llamados ancestrales, ¿no? Pero poco conocemos de ello, porque justamente el corporativismo colonialista, ¿no? Y la ocupación militarista estadounidense, de lo que va el unilateralismo operacional es de acallar esas voces, ¿no? Entonces, ese olvido sistemático que se produce, ¿no? Como tal, como un olvido, permite justo llevar atrocidades como esa, o como en Islas Marshall, ¿no? Donde tuvimos ensayos nucleares, pero también, pues, pensemos en la contaminación, ¿no? Justamente de agua, de entorno, en el despojo territorial y en el traslado forzado de poblaciones, ¿no? De unas islas a otras, donde se prohíbe, ya sea porque esté contaminado o ya sea porque es tomado por las corporaciones y por las Fuerzas Armadas estadounidenses, se prohíbe el retorno de poblaciones a sus lugares de origen como tal, ¿no? Entonces se dice, bueno, que se vayan a la isla de al lado, que no importa, que es lo mismo, bueno, ¿saben? O sea, hay eventos históricos que tenemos muy presentes, incluyendo Palestina, por ejemplo, donde sabemos de esos traslados forzados de personas, ¿no? Pero no sabemos de estos otros casos, se invisibiliza otra vez sistemáticamente, ¿no? Y se habla justamente de estas tierras nulas de las que hablaba Federico, que yo creo que sigue planteándose esa lógica, ¿no? De ahí no hay gente, ahí no pasa nada absolutamente. Y voy a mencionar otro caso que ya hablaba, que no es Oceanía, ¿no? Pero que es en medio del Índico, Diego García, por ejemplo, ¿no? O sea, en Diego García, donde forzadamente se trasladó la población hacia Madagascar, ¿no? Y otras partes, y entonces se les prohibió volver y eso se convierte en una base ultrasecreta militar estadounidense, ¿no? Británica, en medio del Índico, y entonces estos procesos de colonialismo pues producen justamente esas formas de precarización, pero también esta idea de sujetos olvidados, ¿no? O sea, me gustó mucho la presentación de Federico porque nos lleva a eso, ¿no? O sea, lo que se oculta, pero se oculta también en forma de producir regiones y zonas, ¿no? Donde se pueda actuar pues con total impunidad o con la mayor impunidad posible, ¿no? Donde la violencia directa incluso está todavía más presente que en otros lugares. Sí, y aquí nada más cerrando justo lo que acaba de decir David, es porque efectivamente la colonialidad lo que te permite, al no visibilizar, es que de repente tengas espacios excretales, o sea, donde tú puedas generar caos, generar destrucción. Y ojo, no solamente los Estados Unidos, ahorita que bien lo dijo lo de la bomba, acuérdense, también en Polinesia Francesa había un atolón y si no me acuerdo, 96, 94, 96 estaban haciendo pruebas, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué? Ah, bueno, porque es mío y porque ahí puedo. Y porque no es en Francia. O sea, no lo estoy haciendo, lo voy a hacer jurídicamente en territorio francés, pero no lo estoy haciendo en Francia, Francia, ¿no? Y entonces es como también vas jugando con esa otra edad para generar también espacios de excreción, en donde aquello que no quieres que sea visible, pero aquello que quieres desechar se pueda presentar, ¿no? Pero sí, sí, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias a la maestra Vania por la pregunta y a ustedes por haber contestado puntualmente. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más que tenemos en el chat. Es de Gabriela Gallegos. Ella agradece sus presentaciones, dice que están muy interesantes y la pregunta es, ¿cuáles podrían ser las resistencias que estos estados insulares del Pacífico están generando frente a los procesos de intervención, reinvención de la región? Y complementa, se me ocurre la propuesta del Pacífico Azul, que emerge en un contexto de adopción del concepto Indo-Pacífico por parte de Australia y recientemente Nueva Zelanda. Sí, bueno, yo mencionaría nuevamente, o sea, el caso que ya decía de Guam, ¿no? Un caso bien importante, el de Hawái, o sea, como un ejemplo, ¿no? De resistencias, porque a Hawái además es bien relevante cómo se le presenta también como el paraíso turístico, propio de los Estados Unidos, ¿saben ustedes?
toda la Hollywood, ¿no? Y entonces Hawái, la luna de miel, Hawái, no sé qué, pero Hawái que es una forma de, pues, de ocupación y de colonialismo, también de despojo de tierra, de despojo de identidad, ¿no? O sea, de estas generaciones mestizas y no mestizas de las que hablaba Federico, pero que se dan, ¿no? En esta parte, y donde tenemos un movimiento de reivindicación también de derechos y de cultura bien importante, que es invisibilizado en cada momento, y yo creo que ahí incluso romantizado, ¿no? O sea, ¿saben? Encontramos caricaturas de Disney, ¿no? Que hablan de Hawái, encontramos películas de donde las y los hawaianos pues aparecen como gente feliz atendiendo al turista, ¿no? Y entonces cantando canciones pegajosas y lo que sea, ¿saben? O sea, esta es una romantización del espacio, ¿no? Impresionante que oculta o que trata de ocultar una serie de violencias, ¿no? O sea, el caso de Islas Marshall, ¿no? Que es bien chiquito por obvias razones el movimiento, pero bien importante porque también va justo a eso, ¿no? O sea, la memoria, el acceso, ¿no? Al territorio ancestral, histórico, ¿no? La lucha por la vivienda, por la descorporativización, ¿no? De la vida, pero que se enfrenta pues a estos grandes corporaciones militares, o sea, de verdad es que el complejo militar industrial que es enorme, ¿no? Imagínenselo actuando en pequeños espacios insulares, ¿no? Con poblaciones que han sido despojadas, marginalizadas, o sea, porque esta idea de que se produce Oceanía en los márgenes, pues también se producen sujetos en los márgenes, ¿no? O sea, sujetos marginales que evidentemente con ello no queremos decir no son importantes, sino se les produce en los intersticios, ¿no? De la violencia más cruda, ¿no? Pero sí habría que pensar eso y movimientos que ahora están surgiendo en todo el Pacífico, pero específicamente sí en Islas Marshall, por ejemplo, ¿no? En Guam también, contra la contaminación, ¿no? O sea, en los atolones que Federico ya mencionaba, ¿no? Contra la contaminación nuclear y el legado que se tiene. Y no solamente contaminación nuclear, ¿no? Sino por la cuestión del cambio climático, ¿no? Estamos ante una región, no lo mencionábamos, ¿no? Creo que es importante decirlo, estamos ante una región que es abiertamente vulnerabilizada por el incremento de los niveles del mar, ¿no? Y por las modificaciones climáticas que estamos sufriendo evidentemente por cosas que han pasado ahí, ¿no? Como la detonación de armamento nuclear sistemático, pero también por cosas que no han pasado ahí y sin embargo no están afectando de una forma directa a las poblaciones, ¿no? Y la propia existencia y subsistencia de esta región, ¿no? De esta área, sobre todo de los márgenes, pues, ¿no? O sea, no tanto Australia y Nueva Zelanda, sino todas estas pequeñas islas, ¿no? Que están ahí y que vemos son muy estratégicas, pero también ahí ha habido y están surgiendo entonces movimientos que exigen pues que se haga algo, ¿no? Es una acción climática importante porque se afecta directamente a la subsistencia propia de sujetos y de naciones, ¿no? Ahora nada más un último comentario. El Pentágono también está bien preocupado, ¿no? Por la cuestión del cambio climático, no por las mismas razones que nosotras y nosotros, ¿no? Sino porque estas instalaciones militares estratégicas que tienen todo el Pacífico Sur, por ejemplo, son las principales amenazadas, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, tenemos un pentágono verde, ¿no? O que se está pintando pues de verde, aunque al mismo tiempo contamina un montón, ¿no? Y eso podemos hablar en otro momento de cuánto contamina el Pentágono. Pero bueno, o sea, si el Pentágono fuera un país, sería el cuarto contaminador a nivel mundial, ¿no? O sea, un poco para verlo en esas proporciones, ¿no? No, sí, y tiene toda la razón. Y también, pues, invitarles a veces a pesar de que estamos hablando de procesos coloniales y todo, a veces podemos llegar a ontologizar la resistencia, ¿no? Y decir, bueno, pues es que como es la diferencia, entonces la resistencia solo se manifiesta en el que es el diferente, ¿no? Y no se nos olvide, o sea, también, por ejemplo, de los primeros movimientos obreros fuertes que van a existir en Oceanía, pues es la Eureka Stockade, ¿no? Allá en Australia, ¿no? Que hasta se considera como su primer movimiento nacional. Pero en realidad es un movimiento obrero minero. O sea, y está en una relación de clase. Y en la actualidad, ahorita, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ustedes tienen un movimiento obrero y un movimiento de trabajadores, no menor en términos de dispersión salarial, por lo que significa, por ejemplo, industrias como Hollywood al interior de la propia Nueva Zelanda. ¿Y qué le hace eso a la tasación de los precios, ¿no? Cómo se va generando una dependencia del capital extranjero. O sea, están todas estas resistencias de las que bien estamos hablando, pero acuérdense que también es sistema mundo y se va tronando en términos de clase, en términos de raza y en términos de género, que ni siquiera hemos empezado aquí a enunciar, pero que estoy seguro que hay una cantidad impresionante de experiencias, ¿no? De resistencia que podemos empezar a trazar, ¿no? Y sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues
reitero el agradecimiento por estas excelentes ponencias que nos dieron. Y bueno, pues tenemos otro panel, entonces tenemos que concluir este. Teníamos una pregunta más de ahí de Alan Basol, pero si están de acuerdo, podemos enviárselas, Mitch se las mandará por correo para que ustedes le puedan contestar para respetar el tiempo del siguiente panel. Y bueno, pues precisamente, pues entonces los invitamos a que se queden al siguiente panel y pues yo le voy a dar la palabra a la maestra Vania de la Vega, que es quien va a moderar precisamente el panel siguiente. Gracias, José Luis. Pues tenemos 15 minutos de receso. No sé si quieren aprovechar para que Alan pueda hacer su pregunta. Ah, pues muy bien, aquí está. Entonces, si quieren, entonces se las leo. Sí. Dice, siguiendo la discusión en torno a la diferenciación colonial que Estados Unidos ha impuesto en Oceanía y la formación de un etos particular de un lugar que ha sido invisibilizado, como mencionan, histórica y subjetivamente. Y viene la pregunta, ¿cómo podríamos pensar Oceanía si incluso no es considerado como un oriente en su totalidad? Se cierran los signos de interrogación y sigue comentando. Ese espacio interstical de despojo es importante pensarlo como una categoría emergente dentro de los estudios regionales, donde la violencia imperial no solo ha sido normalizada, sino impulsada, y cuyos pueblos originarios se oponen en siempre como impedimentos sin arraigo. Esa sería la pregunta y comentario de Alan. Eh, pues a mí me parece más un comentario y se me hace muy interesante, muy pertinente. Invitaría también a los colegas a, pues, a escuchar y empezar a, también a abordar pues, a los propios sujetos en Oceanía, también sujetos tanto hegemónicos como disidentes, y observar cómo ellos están concibiéndose, ¿no? O sea, pensarse como Oriente fuera de Oriente. Pues en realidad también es pensarse dentro de la propia cartografía que Occidente ya empezó a narrar desde hace un buen rato, ¿no? Entonces, también ver cuáles son las otras opciones o las otras interpretaciones que existen de la región desde la región, a partir de la propia región, es un ejercicio necesario, ¿no? Y que se tendrá que estar abordando pues, en los próximos años. Sí, y nada más agregarías una cosa, que en realidad ese problema de la definición de la región, pues, y Federico lo sabe muy bien, pues lo estamos viendo en todos lados, ¿no? O sea, porque al final del día, pues la definición de las regiones como las conocemos hoy es siglo XX, ¿no? Pero estamos frente a cambios geopolíticos profundos que también están pasando por la redefinición regional por muchas cosas, ¿no? Desde la propia enunciación, digamos, de las personas que habitamos las regiones, ¿no? Esa que nos producimos como sujetos dentro de las regiones y muchos de los cuales se cuestionan desde ahí, ¿no? Si la región existe per se como tal, ¿no? Si la región abarca lo que supuestamente tiene que abarcar, etcétera, hasta procesos estratégicos importantes. O sea, esto que mencionábamos de la redefinición del Indo-Pacífico, por ejemplo, ¿no? Sé que tiene que ver con relaciones estratégicas, militares, etcétera, que también, ¿no? O sea, esos cambios geopolíticos están cuestionando la parte de lo regional. Pues yo también, o sea, yo diría, estoy totalmente de acuerdo con el comentario, ¿no? O sea, que se ha hecho, me parece muy atinado y con lo que Federico decía, o sea, cómo observar también, pues, otras, digamos, otras representaciones espaciales que no necesariamente son las imperiales, ¿no? O sea, sino como, o sea, parte importante de la apropiación o reapropiación del espacio es cómo nos concebimos, ¿no? Y cómo concebimos ese espacio y cómo tratamos pues sí, de significarlo de otras maneras. Y eso sí sería una labor importantísima, ¿no? En términos del estudio profundo de esto que llamamos hoy Oceanía, pero que sí tiene que quedar, creo que claro algo, ¿no? O sea, James Scott planteaba esta cuestión de la mirada del Estado, ¿no? O sea, que es como el Estado busca legibilizar, ordenar, ¿no? Una maraña que no puede entender y la codifica de alguna manera. Aquí podríamos hablar con Sasha Davis, ¿no? De la mirada del imperio, o sea, cómo se busca codificar, ordenar, ¿no? Darle sentido a algo que no necesariamente tiene ese sentido, ¿no? O sea, entonces, cómo darle voz, pues, a aquello que es lo marginal dentro de los márgenes, me parece que eso sería urgente, ¿no? En esa redefinición. Pues muchas gracias. Todavía se pudo contestar esa pregunta y me da mucho gusto porque qué mejor que lo hagan ustedes ahorita en este momento de viva voz.
Y bueno, también existe la posibilidad del correo electrónico. Bueno, nada más, ya para despedir este panel, nada más, no sé si ya se encuentra por acá la doctora Alicia y si ella quisiera dar algunas palabras de cierre del panel. Hola, pues buenas tardes, David y Federico. Me conecté por el Facebook y los estaba viendo. Realmente me pareció extraordinario tener este contacto con ustedes, sobre todo ahora que el UEA pues entra a una nueva región, pero además desde el punto de vista de que lo analizaron, pues es muy interesante cómo a final de cuentas pues el imperialismo fue definiendo estas regiones y lo que más me llamó la atención es el análisis geopolítico que ustedes hacen sobre esta región. Realmente los felicito. Pues yo agradezco mucho. Creo que voy a tener que volver a leer, a oír el conversatorio porque pues estamos ahora aprendiendo. Ahora los del PUEA tenemos que aprender más, sobre todo que son regiones que sí las estábamos viendo, pero creo que en este momento es sumamente importante dando todo bueno, este nuevo orden económico, si le podemos decir nuevo, porque también en los 70 cuando yo empecé a estudiar economía, también era la nueva economía y el nuevo ordenamiento y el cambio estructural. Entonces, pareciera ser que son como clichés constantes que se están repitiendo, pero que finalmente sí son cambios muy interesantes que se dan pues en una disputa por los recursos naturales. Pues muchísimas felicidades, Federico. Muchísimas gracias, David, por la intervención de ustedes y pues ya los vamos a hacer parte del PUEA. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y pues estamos, literal, somos vecinos, estamos enfrente, así que con todo gusto. Sí, eso está muy bien. Gracias. También aprovecho la ocasión para agradecer al embajador Ernesto Céspedes que se quedó a escuchar todo el seminario. Bien, pues son 3:36, entonces tenemos 10 minutos de receso, es misma liga, mismo canal. Les invitamos a quedarse, ya están llegando nuestros ponentes del panel número 2 y reiniciamos en 10 minutos, por favor. Muchísimas gracias.